Esta es la historia de un chico llamado Tomás que un día escuchó extraños ruidos procedentes del viejo cobertizo al final de su jardín. Uno de los sonidos era como si su anciana tía abuela Nelly estuviera respirando por un megáfono. También había otro sonido. Una especie de roces rápidos, como si alguien estuviera moviendo una bolsa de bolindres que se rozaban y chocaban entre sí. Había también un ruido sordo, algo así como la erupción de un volcán muy pequeño dentro de un buzón de correos. Y por último, había otro sonido, una especie de arañazo, como si un ratón del tamaño de un rinoceronte intentara no asustar a un gato. Entonces Tomás pensó: si no supiera que es imposible, diría que suena igual que si un dinosaurio viviera en nuestro cobertizo. Así que se subió sobre una caja y miró por la ventana. ¿Y sabéis qué vio? ¡Caramba!, exclamó Tomás. ¡Pero si es un estegosaurio! Estaba totalmente seguro y también sabía perfectamente que, aunque parecieran muy feroces, esos dinosaurios en particular solo comían hierba. Sin embargo, para estar a salvo, fue corriendo a su habitación y buscó estegosaurio en uno de sus libros de dinosaurios. «Yo sabía que tenía razón», dijo cuando lo encontró. Entonces se detuvo en el párrafo que decía que era herbívoro y comprobó las explicaciones científicas de ello. Parecían bastante convincentes. «Solo espero que el libro diga la verdad», murmuró Tomás para sí mismo mientras abría la puerta del cobertizo. «Quiero decir, después de 60 millones de años, podría ser muy fácil confundir a un herbívoro con un carnívoro». Así que terminó de abrir la puerta del cobertizo con muchísimo cuidado y se asomó. Ciertamente el estegosaurio parecía muy feroz. Tenía grandes placas óseas en la espalda y afiladas púas en la parte final de la cola. Sin embargo, presentaba un aspecto realmente penoso. Tenía la cabeza apoyada sobre el suelo y de su boca salía una rama con hojas muy raras y extraños frutos rojos. El sonido ensordecedor, como un volcán en un buzón, procedía de su estómago. De vez en cuando el estegosaurio eructaba y se quejaba de dolor. «Tiene una indigestión», pensó Tomás. «Pobrecito». Y se asomó un poco más, acariciando al estegosaurio en la cabeza. Pero fue un error. Puede que el estegosaurio fuera herbívoro, pero medía casi 9 metros y en cuanto Tomás lo tocó, se alzó sobre sus patas traseras, destrozando parte del cobertizo al hacerlo. Si tumbado ya tenía un aspecto bastante impresionante, no os podéis ni imaginar lo terrible que pareció al levantarse 9 metros por encima de Tomás. «No te asustes», dijo Tomás, «no te haré daño». El estegosaurio dio un rugido, bueno, no un verdadero rugido, sino un quejido muy triste. Y volvió a caer sobre las 4 patas. Tomás solo tuvo tiempo de apartarse rápidamente, ya que la mitad del cobertizo se vino abajo con él y los pedazos de madera y astillas cayeron alrededor del estegosaurio. Al mismo tiempo el suelo tembló cuando la cabeza de la enorme criatura chocó contra él. Por segunda vez, Tomás intentó acariciarle la cabeza. Esta vez el estegosaurio permaneció tumbado donde estaba, pero su ojo, parecido al de un lagarto, miró fijamente a Tomás, y de su barriga surgió un nuevo estruendo. «Creo que has comido algo que te ha hecho daño, ¿no?», dijo Tomás, y cogió la rama que antes estaba en la boca del dinosaurio. «Jamás había visto unos frutos como estos»,
dijo Tomás. El estegosaurio miró la rama tristemente. ¿Es esto lo que te ha dado dolor de barriga?, preguntó Tomás. El estegosaurio se apartó cuando Tomás le acercó la rama. No te gusta, ¿verdad?, dijo Tomás. Me gustaría probar a qué saben. Mientras observaba las pequeñas bolitas rojas, Tomás pensó para sí. Vaya, nadie habrá probado estos frutos desde hace 60 millones de años. Es más, seguro que ningún ser humano los ha probado jamás. En cierto modo, la tentación de probar una de esas bolitas era irresistible. Pero Tomás pensó bien y se dijo: no seas tonto, Tomás. Si a una criatura enorme como el estegosaurio le han producido dolor de barriga, para una pequeña criaturita como yo, podrían ser mortales. Pero aún así, parecen tan apetecibles. El estegosaurio rugió débilmente y levantó un poco la cabeza para poder advertir a Tomás. Bueno, a ver qué te parecen las plantas del siglo XXI, dijo Tomás arrancando una de las zanahorias del huerto de su padre. Tomás se la ofreció al estegosaurio, pero este apartó la cabeza y entonces, de repente y sin ningún motivo aparente, mordió a Tomás en la mano. ¡Uy!, dijo Tomás y pegó al estegosaurio con la zanahoria en la nariz. Rugió el estegosaurio mordiendo la zanahoria. Tras masticar un poco, la escupió rápidamente. ¿Ves? Esto es lo que no funciona con vosotros, dinosaurios. Tenéis que aprender a adaptaros, si no... Y Tomás volvió a fijarse en los extraños frutos rojos. ¿Sabes?, comenzó Tomás a decir al estegosaurio. Los seres humanos ya estamos acostumbrados a cambiar nuestros hábitos y por eso tenemos tanto éxito. Nosotros somos capaces de probar comidas muy distintas. En realidad, me pregunto, ¿cómo sabrán unos frutos de hace 60 millones de años? ¡Ey, quieto! El estegosaurio estaba empujando el brazo de Tomás con la nariz. ¿Quieres probar otra cosa muy distinta?, preguntó Tomás mientras arrancaba una lechuga del huerto. Pero antes de regresar junto al estegosaurio, este se había puesto de pie y arrancaba a bocados los rosales favoritos de su padre. ¡No hagas eso! ¡Mi padre se enfadará mucho!, gritó Tomás. Pero el estegosaurio había dejado muy pocas rosas a salvo y ya no había nada que Tomás pudiera hacer. Tomás dio una patada en la pata al estegosaurio, pero este se limitó a mover un poquito su enorme cola. Y Tomás tuvo suerte de escapar a tiempo de las afiladas púas del extremo que no le rozaron por 1 milímetro. ¡Jo! ¡Qué cola tan peligrosa tienes!, exclamó Tomás, y decidió que a partir de entonces mantendría las distancias con el monstruo. Y justo en ese momento fue cuando Tomás hizo la tontería más grande de su vida. Jamás podría explicar por qué lo había hecho. Sin embargo, lo hizo. Simplemente lo hizo. No debería haberlo hecho, pero lo hizo. Cogió una de las extrañas bolitas rojas y la metió en su boca. Y ahora, escuchad bien. Esto es algo que nunca debéis hacer. Comer frutos. Sobre todo cuando no sepáis de qué clase son, porque hay algunos, como el acebo, que son muy venenosos. Pero Tomás cogió uno de esos frutos de 60 millones de años y se lo comió. Era un poco amargoso y estaba a punto de escupirlo cuando de repente se dio cuenta de que algo no iba bien. El jardín daba vueltas. Tomás estaba de pie, quieto, pero el jardín... Bueno, en realidad todo lo que podía ver, el mundo entero daba vueltas y vueltas a su alrededor.
lentamente al principio y luego cada vez más y más rápido, hasta que todo giraba como un torbellino. Cada vez más deprisa y más deprisa, hasta que todo se convirtió en una imagen borrosa. A la vez se oía un ruido ensordecedor, como si todos los sonidos del mundo se hubieran mezclado, cada vez más alto y más rápido y mucho más alto, hasta que se convirtió en un chillido. Y entonces